Un cordial saludo. Nuevamente nos encontramos desarrollando los capítulos que tienen que ver hoy el capítulo séptimo con las deficiencias por la alteración del sistema hematopoyético. Es así que vamos a hablar de sangre. Y para estos efectos, pues, vamos a tocar el objeto del capítulo, que tiene que ver con toda la evaluación, del sistema hematopoyético, de todas sus deficiencias, llámese fórmula blanca, llámese fórmula roja o plaquetas, y todos los factores componentes del sistema hematopoyético. Partimos de enfermedades generadas bien sea por médula ósea, por ganglios linfáticos y vasos, entre otras, y generalmente producen alteraciones en todas estas fórmulas del componente hemático. Si hay compromisos por parte de otros sistemas u otros procesos hematológicos, como en el caso de infecciones de sangrados intraarticulares, de la hemofilia, que va a repercutir en los movimientos articulares, pues tenemos que calificar en estos movimientos articulares. Nos vamos para miembros superiores y miembros inferiores. Entonces todo lo que afecte en el ser humano por parte de la fórmula hematopoyética, entonces tenemos que valorar estas consecuencias, igualmente las mismas consecuencias de los tratamientos, y luego aplicar la fórmula de valores combinados. En el caso de la carga de herencia al tratamiento, acá se adicionan puntos, pero específicamente en lo que tiene que ver con la terapia a base de anticoagulantes, corticoides, transfusiones, hemoforesis y quimioterapia. No importa bien sea vía oral o vía intravenosa. Entonces, la carga de herencia al tratamiento es específica para esta tabla correspondiente. Veamos la tabla. Esta tabla tiene ahí todas unas clases de intervenciones, o podemos llamar también criterios. Y generalmente están descritos en los numerales pues, 8, 8.1, 8.2, 8.4, correspondientes a la parte endocrina. Pero con énfasis en terapia permanente con anticoagulante, pues se le va a dar hasta 3% en puntos. O a manera de ejemplo, quimioterapia oral permanente a nivel de hierro, por anemias severas, también se le dan puntos. Entonces vemos también trasplante médula ósea va a obtener 10 puntos. Entonces estos puntos obtenidos en la carga de herencia al tratamiento se los sumamos aritméticamente. Igualmente, pues, si usamos un anticoagulante, normalmente, así no está dentro de esta tabla, pero sí se advierte en la metodología, que por el uso de anticoagulantes se le da 5% adicional. Y si hay trasplante de médula ósea, el solo hecho de tener este trasplante se le asigna 10% de eficiencia adicional al valor obtenido por el compromiso que genere la médula ósea. Entonces se adicionan 10 puntos. Tenemos como factores principales un modulador, porque de acuerdo a la tabla vamos a encontrar que el historial clínico en un momento dado es un factor principal, o otras veces factor modulador dentro de este mismo capítulo. Por eso es que es importante tener en cuenta cada una de las tablas y verificar antes de la tabla cuál es el factor principal y modulador, o igualmente los hallazgos de laboratorio. Estos hallazgos de laboratorio en un momento dado pueden ser factor principal y modulador, y eso va de acuerdo a las normalidades que presente, bien sea por anemia, bien sea por trastornos hemorrágicos, por plaquetas. Entonces, ojo con esto, es importante señalar esto, para que no mecánicamente no digamos que es que todo el historial clínico es factor principal en todas las tablas. No, siempre tenemos que estar leyendo y verificando cuándo está el factor principal
y cuándo está el factor modulador, bien sea a través de las pruebas o el historial clínico. Ya en unos casos, pues podemos hablar de casos de anemia y mielofibrosis, pues eso miramos la severidad y las necesidades de transfusiones. Así es como vamos a determinar estas deficiencias, a través del número de transfusiones. En el caso del trasplante de médula ósea, lo realizan y si es infructuoso, se asigna 10% de entrada de eficiencia adicional, más la obtenida por la causa que nos da o lo que nos lleva al trasplante de médula ósea. Pero si es un trasplante de médula ósea infructuoso, entonces ya obtiene 10 puntos en este caso. También le podemos otorgar puntos adicionales en la carga de herencia de tratamiento por unidad de sangre transferida al mes, hasta un máximo de 6 puntos, porque por unidad se adiciona un punto. Y esta carga de herencia al tratamiento, pues generalmente una vez se agote la mejoría médica máxima, que aquí la establece hasta un máximo de 540 días, pero se advierte en algunas tablas o la explicación antes de la tabla que tiene que haber por lo menos un tratamiento de un año, pero la mejoría médica máxima la podemos llevar hasta los 540 días para efectos de calificar. Tenemos también unos criterios para calificar anemia, y estos están relacionados en la tabla 7.2, y estos criterios, pues vamos a ver que hay dos factores relevantes en la clasificación. Y acá en el caso de la anemia, el historial clínico es el factor principal y solo tenemos un factor modulador, que son los hallazgos de laboratorio. Entonces, cuando vamos a hablar de anemia, tenemos la historia de anemia, los síntomas que estén presentando en una forma frecuente, permanente o continua. Y ya he de advertir que estas expresiones frecuente, permanente o continua, pues las vimos en generalidades, que es con relación a la forma de permanecer en las 24 horas, o también de acuerdo al número de transfusiones ocasionales que requiera, transfusiones 2 o 3 unidades cada 4 semanas, o si requiere transfusiones de 2 o 3 unidades cada 2 semanas. Entonces la anemia como factor principal está dada por el número de transfusiones como parte de la severidad, o si es solamente tratamiento médico que no requiera transfusiones. Y en el caso del factor modulador, que son los hallazgos del laboratorio, encontramos de acuerdo a la concentración de hemoglobina. Entonces la más severa, la más grave, es la hemoglobina en sangre menor de 10 gramos por decilitro. Entonces en anemia pues es muy sencillo, no tenemos un factor principal en función del requerimiento no de transfusiones. Me va a mostrar la severidad, tenemos hasta un máximo de 90% en la clase 4, y esto es cuando requiere transfusiones de 2 o 3 unidades cada 2 semanas. Igualmente con la hemoglobina menor de 6 gramos por decilitro. Entonces es importante señalar que estas mediciones, antes de calificar, deben estar actualizadas estas concentraciones de hemoglobina. Podemos hablar de que si se cumple en la clase 4 con los dos criterios clínicos. ¿Cuáles dos? La historia de anemia crónica con síntomas continuos, y si requiere transfusiones de 2 o 3 unidades cada 2 semanas. Son los dos criterios clínicos que tenemos. Si cumple con estos dos y si nos da una hemoglobina menor de 6 gramos, automáticamente se le asigna el 90% de eficiencia. Pero si cumple con un solo criterio, en el caso clínico, entonces con la hemoglobina menor del 6, pues entonces le damos el valor de 80%. Entonces aquí
está en la clase 4, si cumple un criterio en la parte clínica, se le da 80, y si cumple los dos criterios se le da 90. Y de ahí para atrás, con menos severidad, de grado de severidad, entonces se va manejando ya el factor modulador como tal y de acuerdo a la fórmula. Podemos también hablar de los trastornos mieloproliferativos, como en el caso de la poligitemia, mielofibrosis o trombocitosis. En este caso sí es bueno mirar hasta dónde estos problemas de policitemia hace obstrucción vascular, no necesariamente en extremidades inferiores o superiores, no, también hay algunos órganos que se afectan, o a nivel del sistema nervioso central. Entonces estas lesiones las debemos de valorar en sus respectivos capítulos. Y en cuanto a la carga de herencia al tratamiento, en este caso específico de la policitemia, le vamos a dar puntos de acuerdo a las flebotomías que requiera la persona o de acuerdo a la quimioterapia. Lo que es trombocitosis esencial igual que la policitemia, entonces calificamos el órgano afectado, los eventos hemorrágicos o trombóticos que vaya presentando, está relacionado. Y la mielofibrosis, pues vamos a revisar por el lado de la anemia y la neutropenia. Para el caso de las neoplasias, pues ya sabemos que debemos recurrir al capítulo 1 relacionado con las neoplasias. Aquí tenemos las leucemias, las diferentes clases de leucemias, los linfomas, el mieloma y macroglobulinemia múltiple. Entonces se deben de valorar en sus respectivos capítulos de neoplásicos. En el caso de las síndromes mielodisplásicos, pues miramos cuál es la línea celular afectada, la fórmula blanca o la fórmula roja en el caso de glóbulos rojos. Tenemos que mirar la gravedad o severidad de la anemia o trombocitopenia. Lo mismo también podemos valorar aquí en las enfermedades de los leucocitos de acuerdo al número de infecciones, es importante. Y estas infecciones están dadas de acuerdo a si requieren o no antibioterapia permanente o requiere manejos intrahospitalarios. Entonces veamos en el caso de la tabla 373 con alteración de los leucocitos. Para el caso de los leucocitos tenemos igual como factor principal tenemos el laboratorio o las pruebas objetivas. Y el historial clínico aquí ya hace parte de factor modulador. A diferencia de la tabla anterior, que mostraba que el historial clínico era o estaba dando el factor principal. Mire, por eso, de una tabla a la otra cambió y se alternó, por decir de otra forma, que hace parte de los hallazgos del laboratorio con factor principal y el historial clínico con factor modulador. Entonces, cuando hacemos un recuento de neutrófilos, pues partimos del que más severo, que es el recuento de neutrófilo menor de 50, mientras que ya no hay, o está en la clase 0 cuando hay más de 1000 neutrófilos. En cuanto al factor modulador, pues se refiere a la parte de infecciones. Ya les comenté antes que si son permanentes estas infecciones, si requieren de manejos antibióticos, o la más severa en el caso del factor modulador, si requiere antibiótico intravenoso domiciliario o si requiere manejo hospitalario. Entonces, en este sentido es que vamos a manejar el problema de los leucocitos. También se hacen unas observaciones que se puede dar automáticamente el 80%
cuando cumple con los dos criterios de la clase 4, se le da automáticamente. El término intermitente que está ahí, o la expresión intermitente que está entre las tablas, hace referencia a un proceso de intervalos de los cuales los síntomas o signos desaparecen y vuelven y aparecen. En ese sentido se aclara. Ahora venimos con otra eficiencia que es muy interesante. Los que conocen el decreto 917 van a observar que en el caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esta infección por VIH se manejaba con la clasificación CD4 de Atlanta. Pues acá seguimos manejándola con esa clasificación, pero ya no vamos a tener en cuenta la clase clínica funcional, no. Solamente vamos a tener en cuenta el recuento de la fórmula, de los glóbulos. Y si hay un compromiso de esta inmunodeficiencia a nivel de otro órgano por su inmunodepresión, se calificará la deficiencia en los respectivos capítulos y se manejará con la fórmula de valores combinados. Esta tabla no se debe usar el recuento de fórmula blanca en otras tablas, no. Acá tenemos el factor principal, que es el laboratorio, y el factor modulador, que es el si requiere o no tratamiento, si mejoró, si hay infecciones oportunistas. Entonces, la importancia de esta tabla, la 7.4, con relación a la que manejábamos en neoplasia en el decreto 917 del 99, cambió. ¿Y por qué cambió? Porque es que hay antirretrovirales en nuestro medio supremamente buenos que la persona infectada hace una carga de adherencia muy positiva y los vemos muy asintomáticos. Es así que el factor principal es solamente el recuento del CD4, y las clasificaciones las tenemos cuando es menor de o igual a 100 células, entonces de linfocitos T4 hace que sea la clase más alta, la clase 4. Y cuando está esto de recuento entre 100 y menor o igual a 200, pues ya es menos severa, está en la clase 3. Y cuando están en la clase 2 corresponde a un CD4 mayor de 200. Es de señalar que también tenemos en cuenta aquí la reacción en cadena de polimerasa, el llamado PCR HIV. Si tenemos esa prueba, pues de hecho podemos considerarla. Pero lo más importante acá, para efectos de la severidad de la eficiencia, vamos a mirar el recuento que sea menor de 500 y en su forma como les mostré, 200, 100 o menor de 100. Eso es como factor principal. Este se debe actualizar siempre antes de calificar y generalmente se recomienda que sean 6 meses después de iniciado el tratamiento. 6 meses después de iniciado el tratamiento. Así tengamos la mayoría médica máxima hasta 540, pero para efectos del recuento del CD4 se recomienda actualizar antes de calificar y que mínimo haya tenido 6 meses de tratamiento. Igualmente el factor modulador pues sí tiene que ver con la sintomatología, las infecciones oportunistas, que a pesar de la terapia constante con antirretrovirales o inmunoterapias supresoras, presentan una o más infecciones y requiere manejo intrahospitalario. Entonces la tabla 7.4, que es la que nos califica en SIDA, es bastante interesante en ese cambio que tuvo
con relación al decreto 917 del 99. Entonces aquí el decreto 1507 de agosto 12 del año 2014 hizo ese cambio a nivel de recuento y de la clasificación de hecho. Si cumple con los dos criterios dados ahí en la clase 4, se le asigna máximo de 100%. También tenemos otras deficiencias dadas por alteración de los monocitos y macrófagos. En estos casos manejamos la frecuencia de infecciones, la severidad es la misma. En el caso del vaso, que también es de señalar que se retomó el 917, pero sí se hizo unas anotaciones importantes. Si se hace una esplenectomía por causas de infecciones repetidas, se asigna una eficiencia del 10%. Y esta 10% se la adiciona cuando hay alteración hematológica y se va a la respectiva tabla. Si vemos que no hay infecciones repetidas, entonces la asignación sería 0% de eficiencia. Y también se considera el tamaño del vaso. Si tenemos una esplenomegalia mayor a 5 centímetros por debajo del margen costal, se le asigna un 10% de eficiencia. Por trastornos hemorrágicos hereditarios, igualmente seguimos manejando la alteración de las plaquetas, las hemorragias recurrentes, los trastornos de plaquetas como las trombocitopenias, las complicaciones. Y tenemos un factor principal y el historial clínico. Y en el caso acá, nuevamente en la 7.5, los trastornos de la plaqueta tienen que ver el historial clínico, que es la frecuencia de tratamientos que requiera con transfusiones de plaquetas versus hemorragias. Entonces esas hemorragias anuales o menos de una o dos, tres hemorragias en el año va a marcar la severidad, y el factor principal pues es el recuento de plaquetas. Y también acá miramos que si cumple con los criterios dados en la clase 4, entonces se asignará el máximo valor del 65%. También tenemos los trastornos de coagulación, se maneja como tal, muy similar al 917-99, y los episodios hemorrágicos de acuerdo a antecedentes clínicos. Entonces vamos a mirar en el caso de la hemofilia. En el caso de la hemofilia, visto en la tabla 7.6, tenemos también si requiere tratamiento con la vasopresina o si presenta historia de hemorragia durante un año o varios al año. Entonces ese es el que nos va a definir el factor principal. Los tratamientos requeridos, y con sus tratamientos, y a pesar de eso mantiene sus hemorragias. Generalmente en caso de que no tengamos el promedio de transfusiones en los últimos 3 años, pues promediamos o tenemos en cuenta el promedio del año anterior. Y lo mismo que las anteriores, en estas tablas, si cumple con todos los criterios de la máxima clase, se le da el mayor valor. Vamos a tener también la definición de otros trastornos por otros factores o carencia de otros factores, como el caso o lo están determinando más por hemorragia. Entonces las mismas que hemos manejado en el 917 se toman acá, otros trastornos hemorrágicos diferentes a los que mencionamos, la enfermedad de Von Willebrand, y ya vamos a manejar también por frecuencia eventos hemorrágicos como factor principal y tratamientos requeridos. Entonces igualmente se le da el máximo valor cuando cumple con los criterios dados en la clase 4. Los trastornos trombóticos, el uso de anticoagulantes, 10% de acuerdo a la eficiencia obtenida. Y el número de episodios trombóticos, pues aquí le vamos a dar unos porcentajes importantes. Como factor principal tenemos el
número de eventos trombóticos, y como factor modulador vamos a mirar los niveles de proteína COS o déficit de antitrombina o deficiencias por anticoagulante lúpico. De igual manera, se utiliza 40% la máxima calificación si reúne todos los criterios de la clase 3, o 35% si no reúne sino un criterio a nivel dentro de esta misma clase. Gracias, no es por más, ya en los talleres ampliamos estas tablas. Acá es como para ir sensibilizándolos con el objeto de que puedan medio ir entendiendo o facilitándole la interpretación del decreto 1507 de agosto del 2014.